Isaías 59, capítulo 59, versículo 2 y 4. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 4 dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Isaías 48, versículo 22. Isaías 48, versículo 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Salmos 9, 17 y 20. Salmos capítulo 9, versículo 17 y 20. Dice: los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, reitero, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Amén y amén. El mensaje del día de hoy tiene por título: las consecuencias del pecado. ¿Cómo se llama el mensaje del día de hoy? Las consecuencias del pecado. Ustedes saben de que consecuencias hay muchas. Claro que no vamos a enumerarlas todas, no terminaríamos de enumerarlas, hermanos, porque son muchas las consecuencias. Pero vamos a tratar, de alguna manera, de enfocarnos en algunas. Amén. Para que miremos las consecuencias del pecado. No hay nada mejor para evitar el pecado que el estar consciente de las consecuencias. ¿Me escuchó? No hay nada mejor para evitar el pecado que el estar consciente de las consecuencias. Nosotros vemos a Dios hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Es una palabra para el pueblo de Israel. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Pues la palabra no la podemos despreciar, porque si somos parte del pueblo de Dios, quiere decir que también para nosotros puede serlo. Amén. Así que el mensaje del día de hoy es justamente consecuencias del pecado. Vamos a enumerar algunas. Hermanos, la mayoría de las personas pasan por alto las consecuencias devastadoras y a la vez trágicas del pecado. Como dije anteriormente, no hay nada mejor, hermanos, para evitar el pecado que el estar consciente de las consecuencias. ¿Por qué no hablar del pecado? ¿Por qué no hablar cómo evitarlo? Hermanos, vivimos en una naturaleza caída, como le hemos dicho, hemos repetido, venimos repitiendo continuamente de que por más fuerte que haya sido nuestra decisión por Cristo, el ser humano tiende a torcerse. ¿Cuántos de ustedes aquí no están cometiendo pecado el día de hoy? ¿O no? Para que se den cuenta, o sea, no estoy hablando algo que no compete con nosotros, porque yo tal vez he acabado de cometer alguna maldad, es decir, somos pecadores. Entonces, lo que tenemos que hablar continuamente es justamente eso: cómo es que vamos a ir erradicando la maldad. De eso tienen que hablar las iglesias ahora, de cómo erradicar la maldad del corazón del hombre. De eso se trata el mensaje, de eso tenemos que hablar continuamente, de cómo erradicar el pecado. Porque sabemos de que Dios no tiene ninguna compatibilidad con el pecado. Dios no tiene ningún roce con la maldad. La santidad de Dios lo mantiene alejado a Dios del pecado. ¿Me entendió? O sea, la santidad de Dios mantiene a Dios alejado de la maldad. Es decir, una persona que anda cometiendo maldad no puede considerarse una persona cercana a Dios, porque la santidad de Dios lo mantiene alejado de esa maldad. Lo mantiene alejado, hermanos, de esa persona, sino que la misericordia de Dios está sobre esa persona, pero la santidad de Dios lo mantiene distante. El pecado produce muerte y la muerte produce separación, dice la Biblia. Entonces vemos de que no hay ningún apego entre Dios y la maldad. Nosotros somos una iglesia que siempre vamos a hablar
de cómo erradicar el pecado, qué cosas hacer para apartarnos de él. Porque no podemos hacernos una imagen, hermanos, no podemos hacernos una película que no es. O sea, tenemos que ir ahí, tenemos que meter el dedo en la llaga todo el tiempo. Hay que meter el dedo en la llaga ahí para que, hermanos, de alguna manera digamos: ay, yo no sabía que tenía, ay, la palabra me sulchó. Siento que Dios ahora me tocó, siento que, ay, no me... Por eso es que le pido a Dios que cada vez que nosotros tengamos reuniones, que no salgamos nosotros del lugar donde estemos, hermanos, así como entramos, que salgamos transformados, renovados, llenos de su presencia, con deseos de seguir agradando a Dios. Amén. ¿Hay alguien en este lugar que desea agradar a Dios? Hay que estar consciente de las consecuencias del pecado para poderlo evitar. Hermanos, nosotros vemos cómo el pecado deteriora la vida en particular de los hombres. Nosotros vemos cómo el pecado, hermanos, deteriora la vida en particular de los hombres. Hablando físicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que una persona, hermanos, que anda de pecado en pecado, metiéndose en una cosa mala, metiéndose en la otra, usted se va a dar cuenta que esa persona, hermanos, cada vez tiene 50 años y parece como si tuviera 70. Vemos cómo el pecado de alguna manera va destruyendo a la persona. Vemos cómo espiritualmente cada vez está esa persona más distante de Dios. Porque el pecado deteriora la vida de los hombres, deteriora la vida espiritual del hombre, deteriora la vida física del hombre. Hermanos, hay personas que tienen 40 años y parecen de 60. Personas de 50 que parecen de 70, destruidos, hermanos, físicamente. Usted los ve enfermos todo el tiempo. Y uno dice: ¿por qué no para este asunto? ¿Por qué andan de enfermedad tras enfermedad? Y la una y la otra. Terminan de salir de una, pum, caen a la otra. Hermanos, y los vemos físicamente, hermanos, deteriorados. Es decir, ustedes pueden decir: usted está deteriorado porque está gordo. Estoy gordo, pero bien sano. En verdad. Claro, porque algunos dicen: no, él es el que está deteriorado porque mírenlo como está todo así. Pero estoy sano. El otro día estábamos mirando con mis hijos en casa a un adorador, no sé, ¿cómo se llama? Rance Allen, Rance Allen, un norteamericano. Él es demasiado gordo, así, gordo, en forma es gordo, bien gordo. Pero ustedes lo ven caminando, hermano, en el escenario, él así. Y yo le digo a mis hijos: ¿ustedes creen que ese gordito, si no hubiera conocido a Dios, estuviera lleno de úlcera, estuviera diabético, estuviera con diabetes, estuviera con úlcera, estuviera, hermanos, reventado por allá y por acá? Y ese gordito que alaba a Dios, sanito, así de gordo, pero sano, no tiene enfermedades, no tiene, sano, camina sano, hermanos, así de gordo, dice, así, y se para como si nada, ya hace así, y una fuerza increíble, hermanos, porque es una persona que vive agradando a Dios. Es una persona que vive agradando a Dios. Hermanos, una persona que anda tratando de agradar a Dios, las enfermedades van a huir de ahí. La pobreza va a huir. Tiene que huir, tiene que escapar. Dice: yo no puedo entrar en esa casa. La enfermedad puede decir: yo no puedo entrar en esa casa. Hermanos, pero si por ahí en algún hogar entró la enfermedad, puede ser también, ojo acá, porque no siempre todo es por la maldad, puede ser para, hermanos, para llevarlo a otro nivel a la persona. Ahora, pero tenemos que ser vivos, tenemos que abrir los ojos espirituales y darnos cuenta: bueno, ¿es una enfermedad que me va a promocionar para algo mayor? ¿O es que estoy en una maldición, que salgo de esa y cae en otra, que salgo de esa otra y caigo en otra? Entonces hay que tener los ojos abiertos, porque alguna consecuencia de algo puede ser. Tenemos que cerrar puertas. La iglesia de Cristo tiene que cerrar puertas, porque las cosas que suceden en esta vida no es así nomás de lo más natural. Porque el pecado, hermanos, la consecuencia de ello es que deteriora la vida, en particular de los hombres. La deteriora física y espiritualmente, deteriora. Hermanos, una persona que va solamente en busca de dinero, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Terminará apartándose de Dios. Le digo, va a destruir la vida espiritual también. Una persona que está enfocada solo en hacer dinero, que dinero, va a terminar apartándose de Dios. Porque, hermanos, la consecuencia viene a ser esa. La Biblia habla de no tener dos señores, porque terminaremos amando al uno y odiando al otro, dice la palabra.
Miren ustedes la consecuencia. Hay que tener los ojos bien abiertos. Para eso nos reunimos acá, hermanos, y hablamos de la palabra de Dios, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver aquellas cosas que para el hombre natural están ocultas. ¿Cuántos dicen amén? Para eso venimos a la iglesia, para que los ojos espirituales nuestros sean abiertos, para ver aquello que el hombre natural sin Dios no puede ver afuera y que ve de lo más natural. Por eso es que el mundo está como está, porque ven las cosas de lo más natural. Es decir, claro, no las pueden ver de otra manera, porque tienen los ojos cerrados. Están los ojos cauterizados, espirituales, están cerrados, no pueden ver. Pero nosotros contamos con la gracia de Dios para poder evitar toda la maldad que el mundo, hermanos, ha tomado y le ha dado la bienvenida en estos tiempos. Amén. Estamos para ser mejores cada día. Hermanos, nosotros podemos ver cómo las familias se destruyen. Podemos ver cómo futuros brillantes están truncados por causa de la maldad, por causa del pecado del hombre. Nosotros podemos ver cómo futuros brillantes de jovencitos, jovencitas, futuros brillantes están truncados por causa del pecado. Sí, es impresionante. Uno dice, este es un niño prodigio, este va a llegar a hacer grandes cosas. Pero pasa el tiempo y usted lo ve y dice, ¿y qué pasó con ese niño prodigio? ¿Y qué pasó con esa niña prodigia? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con la inteligencia? Con esa habilidad que tenía para las matemáticas, con esa habilidad que tenía para entender las leyes y todas esas cosas. ¿Qué pasó con esa niña que apuntaba a ser una abogada? ¿Qué pasó con ese jovencito que apuntaba a ser un ingeniero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros como papás también influenciamos, somos de mucha influencia para ellos. Tenemos que atesorar, tomar las enseñanzas de Dios y ser radicales en el pecado, porque es un legado que se va a dejar, es un legado, es un camino, es una brecha que se le va haciendo. Hermanos, la iglesia de Dios tiene que empezar a apartarse poco a poco de la maldad. Tal vez de la noche a la mañana no vamos a poder hacer como quisiéramos ser, pero sabemos que la obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Alguien que me diga amén. Estamos aquí por ello, porque la promesa es de que Dios ha prometido de que Él irá llevando a su iglesia de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la obra que empezó, Él la va a ir perfeccionando. Hermanos, algo de lo malo, hermanos, algo muy malo es que todo esto mucha gente ve como algo natural y rutinario, que no tiene nada de malo, hermanos. Pero nosotros vemos cómo Isaías esclarece, y nosotros podríamos decir, pero ese es en el libro de la ley. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Los que fueron abolidos, yo siempre he dicho en la iglesia, los que fueron abolidos fueron los mandamientos que le dieron a Moisés. Fueron las leyes que le dieron a Moisés, no los mandamientos ni los otros libros a los cuales el Señor estableció para con su pueblo Israel y para con nosotros también. Miren lo que dice Isaías 59, versículos 2 y 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Reitero, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué son iniquidades? ¿Qué es una iniquidad? Es la aglomeración de tanta maldad en el corazón del hombre. Iniquidad tiene que ver con la aglomeración de tanta maldad en el corazón del hombre. Hermanos, me explico, es como el árbol completo, es como el árbol completo con todas sus raíces, y el pecado es el fruto. ¿Me entendió? Entonces nosotros vemos de que la aglomeración de maldad en el corazón de las personas habían hecho, hermanos, división entre Dios y ellos. Vemos cómo el pueblo de Israel estaba dividido, hermanos, por causa de la aglomeración de maldad en el corazón de las personas. Vemos de que, hermanos, era tanta la aglomeración que era inevitable el fruto. Hermanos, vemos cómo Dios se molestó con ellos. El Señor apartó su rostro, dice, de ellos, porque debido a sus iniquidades, a sus maldades. Nadie espere tener el rostro de Dios sobre sí si hay iniquidad, si hay todo el tiempo aglomeración, si todo el tiempo se está aglomerando. Nadie se haga de la idea de que tiene el rostro de Dios sobre sí
Si en vez de menguar en iniquidad, aumenta. No, no. La iglesia no tiene que hacerse una idea errónea de que tiene a Dios siendo que no lo tiene. Pero si lo tiene, está bien, felicidades. Y sigamos aumentando la presencia de Dios en el corazón. Porque la palabra de Dios es para ayudarnos, para empujarnos, para persuadirnos a ser mejores, para llevarnos hacia adelante. Alguien que diga amén. Para eso es que escuchamos la palabra de Dios. Tal vez aquí habrán 2 o 3, tal vez que tienen alguna parte con este mensaje, tal vez los otros no. Entonces, pero vemos que de alguna manera el Señor nos recalca, porque Él dice que nosotros recordemos la palabra en el camino, por donde sea que vamos, le recordemos la palabra a nuestros hijos para que ellos que, es decir, no es porque estén pecando, sino porque es necesario recordarlas para prevenir, para que estén advertidos y no cometan el error que tal vez en tiempo pasado han cometido. ¿Cuánto dicen amén? Es así. Pero vuestras iniquidades han hecho división, le dice el Señor al pueblo de Israel. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros, dice, su rostro para no oír. Es decir, se apartó el favor de Dios sobre ellos por causa de todo esto. Miren ustedes, el que Dios aparte su rostro de su pueblo, cuando Él dice que Él apartó su rostro, está diciendo de que Él apartó el favor que tenía. Es decir, el favor de Dios es la bendición de Dios, hermanos, hasta agregada en la persona por donde sea que va, por donde sea que está. Se aparta el favor, se aparta el favor de Dios sobre esa persona. Cuando la persona, como dice acá, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. Es decir, que cuando se ora, es decir, que cuando la persona clama a Dios, es decir, que cuando la persona se dirige a Dios en oración, a cualquier hora del día, por donde sea que va, es decir, es como que se le cierran los cielos. Es como que de estar así los oíditos de Dios, así quedan. Por nada más que la maldad, es decir, por nada más que la aglomeración de maldad. La aglomeración de maldad da fruto, es decir, tiene como fruto el pecado. O sea, es decir, no solamente es una aglomeración, sino que también hay un resultado, hay un reviente. Y ese reviente, ese fruto es el pecado. Y es por eso que hay gente que no para. Es por eso que hay gente que no para de pecar. Es por eso que hay gente que uno dice, pero uno dice, ¿y cuándo va a parar? ¿Y cuándo va a parar esta mujer o este hombre? ¿Cuándo? Es que yo no veo, es que yo no sé cuándo. Y estamos así. Y la gente se pregunta, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? El Señor ha apartado su rostro de ese. Miren ustedes cómo Dios apartó el rostro del pueblo de Dios, de su pueblo. Dice, no hay quien clame por la justicia. Eso está diciendo por el pueblo de Israel, hermanos. Tranquilo, no se asuste. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo Isaías capítulo 48, versículo 22. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Reitero, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es decir, la paz de Dios viene del cielo. La paz la da Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué los guardará? La paz viene de Dios. Ahora, los malos no tienen paz, miren ustedes. Es decir, la maldad del hombre lo lleva a vivir alejado de la paz que sobrepasa todo entendimiento de Dios. Es decir, no hay paz en el corazón de esta persona. Vemos que la paz viene de Dios, pero cuando el hombre, hermanos, todo el tiempo es aglomerando y aglomerando maldad y dando como resultado pecado por allá, pecado por acá, vemos que la paz de Dios está cada vez más distante. Hermanos, nosotros podemos ver en este caminar, en esta vida cristiana, hermanos, desde que hemos empezado, desde que conocimos a Cristo hasta el día de hoy, hemos podido ver personas que verdaderamente tienen paz, que han tenido paz. Y hemos podido experimentar personas que han tenido paz momentánea.
por rato, por momento, pero después se le acaba esa paz. Usted dice, pero si yo acabo de hablar pacíficamente con esta persona, ¿y cómo es que en un abrir y cerrar de ojos ya cambió de manera de ser? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la paz que sobrepasa todo entendimiento de Dios está en su corazón? Si acabo yo de conversar con ella, estábamos bien y ahorita me quiere arrancar los ojos, no lo logro entender. Muchísima gente se pregunta y se responde, es que no logro entender, no logro entender. Es que no hay paz para los malos. Es decir, mire lo que dice el libro de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo la da, hermanos, pero es momentánea. Es decir, por momentos, no permanece. La paz de Dios, esa sí permanece. Porque la paz de Dios, hermanos, permanece aún a pesar de los momentos difíciles que atravesamos. Pero la paz que el mundo da, viene el momento difícil, la persona cambia de actitud, de parecer, ya no es la misma. Entonces nos vamos a dar cuenta, iglesia, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que tenemos la paz de Dios en nuestros corazones y cuando tenemos la paz del mundo? ¿Cómo nos daremos cuenta? A ver, se dice que la paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué lo guarda? ¿De qué lo guarda? ¿De qué lo vendría a guardar? Lo vendría a guardar, hermanos, a guardar el carácter, a que permanezca el carácter. Si viene una noticia mala, viene una circunstancia, una crisis, una enfermedad, hermanos, ese corazón está guardado. La paz de Dios lo guarda. Es decir, la persona va a mantener el carácter, lo va a mantener el carácter del reino, aún a pesar de que su momento sea difícil. Amén. Pero la persona, hermanos, que tiene la paz del mundo es una paz momentánea. Es decir, está basada en las emociones y en los sentimientos. Pero cuando llega la mala noticia, esa paz se va, no dura. ¿Sabe por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón y los pensamientos de la persona. Es decir, se mantiene firme. La fe permanece firme en esa persona. La fe permanece firme. Su madurez espiritual permanece firme. Ella camina segura, confiada por donde sea que vaya. Sabe de que Dios no la abandonará, cualquiera sea la situación que atraviese esa persona. Amén. Y miren lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir, cuando ustedes atraviesen un momento difícil, yo lo puedo ver a Dios como que está diciendo así: Alberto, cuando atravieses un momento difícil, no vas a pensar de que no hay esa paz que yo prometí darte. Es decir, que no se turbe vuestro corazón, porque la paz que yo te he dado te hará permanecer firme aún en el momento difícil. ¿Sabe qué? Los momentos difíciles van a venir, pero no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Que no se turbe vuestro corazón, porque Él ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Él sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquiera sea la circunstancia o la adversidad que nosotros atravesemos, hermanos, quiero decirle de que Dios, la paz de Dios guardará mi corazón. ¿Guardará de qué? ¿De qué lo guardará? Es decir, de que el enemigo venga y diga: ah, no, aquí para acá, no, esto es por esto, y te destruya tu fe. Guardará, hará que la fe de nosotros permanezca. La paz de Dios hará que nuestra fe permanezca, hará que nuestra creencia en Dios permanezca. La paz de Dios, cuando la persona tiene la paz de Dios, la fe permanece, cualquiera sea la circunstancia, la crisis que pueda atravesar. Pero cuando no tiene la paz de Dios, es momentánea. Es decir, tiene que estar todo el tiempo hermoso alrededor de esa persona para que todo funcione bien, porque es consecuencia del pecado. Porque eso es consecuencia del pecado. En el Salmos, capítulo 9, versículo 17, mi hermano Juan Pablo, acompáñame por favor. En el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 17 y 20. Mire lo que dice. Salmos capítulo 9, versículo 17 y 20. Los malos serán trasladados al Seol. Mira el Señor hablando. Los malos serán trasladados al Seol.
Toda la gente que se olvidan de Dios. No sé si usted ha escuchado a alguien por ahí: no, yo soy bueno, no creo que me vaya por allá, eso es para los malos, dice. Y sabemos que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dijo el Señor, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Está muy bueno el hacer buenas obras, está muy bueno, sí, sería precioso, pero es necesario recibir a Cristo. Dice: los malos serán trasladados al Seol. Porque hay muchísima gente, hermanos, que hace maldad. Mejor dicho, hay muchísima gente que se comporta bien, que tienen buenas acciones, pero no permiten a Dios a que entre a sus corazones. No se meten en lío con nadie. No están peleando ni arrancándole los ojos ni picando a nadie. Es decir, son buenas personas, pero no han recibido a Cristo. También ellos son llamados malos delante de Dios, porque no han aceptado al Jesús de la gracia. Los malos serán trasladados al Seol. Miren la consecuencia de ser una persona mala. El Seol representa la tumba donde van los muertos, pero también nosotros vemos en Proverbios capítulo 27 versículo 20, también muestra de que es un lugar espiritual. Ahora, miren la consecuencia de esto, teniendo en cuenta Salmos 9:17 con Proverbios 27:20. Bueno, nosotros vemos de que, es decir, la maldad no solamente puede producir una muerte física, sino que también una muerte espiritual. Estamos hablando de las consecuencias del pecado, iglesia. Es decir, la maldad no solamente puede producir una muerte física, sino que también una muerte espiritual. ¿Cuánta gente ha muerto antes de tiempo? Hay muchísima gente que ha muerto antes de tiempo. Gente que tenía que vivir 90, 85 años, 100 años. Han muerto a los 50, 60. Han muerto a los 45, 40 años. Y algunos dicen: pero ¿cómo es Dios tan injusto? ¿Cómo se lo va a llevar tan jovencito? No sé si usted alguna vez ha escuchado ese comentario así. La gente dice: no, pero ¿cómo? Si era una divina persona, ¿cómo se lo va a llevar? Porque todos cuando se mueren son buenos, ¿no? Casi no hay ni un muerto malo. Diciendo que en su vida han sido unos diablos. Han sido unos diablos, pero todos son buenos. Hermanos, ahí dice: los malos serán trasladados al Seol. Les dije que representa el lugar donde yacen los muertos. Pero también Proverbios 27:20 muestra de que es un lugar espiritual. Lo muestra como si fuera un lugar espiritual. Es decir que la persona que hace maldad, porque está hablando de que los malos serán trasladados al Seol, hermanos, quiere decir de que las personas pueden morir físicamente y también espiritualmente antes, anticipadamente. Porque entonces, ¿cómo es que los malos serán trasladados al Seol? Claro, si todos nos vamos a morir, o sea que todos somos malos. Entonces esto quiere decir de que antes de tiempo morirá la persona, porque todos vamos a morir, ¿no es cierto? Todos lo tenemos por seguro que vamos a morir. Pero la idea es morir en el tiempo indicado que Dios dice. Es más, hermanos, morir con la gracia de Dios añadida, con los años de Dios añadidos sobre nuestras vidas. No morir antes de tiempo. ¿Cuánto borracho ahora, hermanos, muere antes de tiempo, alcoholizado? Conozco personas que no pueden ni respirar porque fuman cigarros uno tras otro y ya no pueden ni hablar. No pueden ni hablar. Y uno dice: oye, pero eso te está matando. Pero es que me encanta, me apasiona. Pero ese trago, hermano, mira tus riñones como están. Están a punto de hacerte diálisis ya. Conozco personas que le hacen diálisis. Diálisis es que le cambian la sangre continuamente, ¿no es cierto? Eso no. Hermanos, que le cambian la sangre día, semana tras semana, hermanos, 3, 4 días. Miren ustedes, y uno los mira destruidos. De 45, 50 años, los hombres acabados, hermanos, sin riñones ya. Personas que no tienen pulmones, hermanos, apenas tienen el gancho ya. El gancho, los pulmones tienen ese gancho, no, solamente el gancho lo tienen ya, los demás ya no lo tienen ya. Van a morir antes, si no paran, van a morir antes. Pero miren ustedes, estamos hablando de las consecuencias del pecado, porque hermanos, eso es un pecado. El fumar, el ser adicto a ello, el vicioso, el ser esto, que es un pecado. Es un pecado, es malo, se está atentando contra el cuerpo, es un pecado. Y la consecuencia de ello es muerte física anticipada, muerte espiritual anticipada, si es que la persona no se arrepiente antes. Estamos hablando de las consecuencias del pecado de algunas, porque son muchas.
Es necesario de que el pueblo de Dios esté advertido. La Biblia dice: y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que ustedes van a ser libres si yo no les hablo de la verdad? A ver, ¿por qué les tengo que hablar de otra cosa yo a ustedes? Y les voy a decir que están hermosos ahí. Si ustedes están adictos a esto, a lo otro, están amarrados al pecado y no pueden escapar. Es como que no pueden escapar. Hay gente que no puede escapar, ahí se siente atada, amarrada. Dice: pero ¿cómo salgo de ahí? ¿Pero qué hago? Por eso es que dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que hay una consecuencia para cada maldad que se comete. La verdad es que hay una consecuencia para cada maldad que se comete. Por eso es que hablamos de ello aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios le ama a ustedes. Tal vez usted no está cometiendo ninguno de estos pecados. Habrán 2 o 3 o 5 tal vez aquí. Pero hermanos, Dios, por amor a esos 5, como le dijo a Abraham, por amor a esos 10, no destruiré Sodoma. Por amor a ellos es que el Señor, hermanos, nos está hablando. Por amor a ustedes, por amor a nosotros, es que Dios nos habla, nos enseña. Porque dice: los malos serán trasladados al Señor. Es decir, vemos cómo la maldad del hombre lo va a llevar hermanos, a experimentar esa consecuencia, haciendo de que Dios, hermanos, está tratando de hablar, de mostrar al pueblo, hermanos, su maravillosa misericordia. La misericordia de Dios nos mantiene en pie. Por eso que estamos acá. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, toda la gente que se olvida de Dios, dice la palabra. Algunos dicen: pero si yo no me olvido de Dios. Yo quiero decirle de que Dios es un estilo de vida. Iglesia, yo quiero decirle de que Dios es un estilo de vida. No es que sea malo solamente acordarse de Dios. No es que sea malo acordarse de Dios. Pero es, hermanos, importantísimo hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque los malos serán trasladados al Señor. Toda la gente que se olvida de Dios, es decir, toda la gente que no está dispuesta a hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer, eso vendría a ser. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes se recuerdan de Dios? Claro, sí, nos recordamos todos los días. Hasta que nomás abro los ojos, ya estoy acordándome de Dios. Estoy acordándome de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué dijo Dios? ¿Habló con Dios? ¿Le dijo algo Dios? Ahora, ¿cuánta disponibilidad hay para poder hacer lo que Dios dice que nos dijo que teníamos que hacer? ¿Cuánta disponibilidad? Entonces, esa puede ser una persona que se olvidó de Dios, que se olvidó de poner en práctica lo que Dios le mostró en esa mañana que tenía que hacer. ¿Cuántos buscan a Dios en las mañanas? Dios siempre habla. Dios siempre va a hablar. Él habla. Si usted se dirige ante Dios y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? Él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Porque Dios es fiel, es verdadero. Él no defraudará al corazón que verdaderamente quiere agradarle a Dios. Él no se quedará callado con aquel corazón que dice: Señor Padre, yo quiero estar al agrado de ti. No, Él va a hablar, no se quedará callado. Dice: toda la gente que se olvidan de Dios, es decir, serán trasladados al Seol. ¿Hay alguien que se ha olvidado de Dios aquí? ¿No hay nadie? No hay nadie. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. De eso se trata, de no olvidarse de Dios, de no olvidarse de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. De eso se trata la vida espiritual. De eso se trata Cristo. Cuando decimos de que haga de la palabra un estándar para su vida, de eso estamos hablando, de que hagamos un estilo de vida, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, hermanos, ya está en medio de nosotros. Es nomás tomarlo y aplicarlo, meterlo a nuestras casas, a nuestros corazones. Hacer de nuestras casas un altar. Hacer de nosotros un altar. ¿Saben por qué a veces acá en la iglesia nosotros no le decimos a ustedes: pasen adelante, vengan acá adelante, reciban al Señor aquí adelante? ¿Saben por qué yo no los hago pasar aquí? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo no los hago pasar acá adelante? Yo no sigo esa moda. ¿Saben por qué? Porque usted es el altar de Dios. Usted ha sido comprado a precio de sangre, hermanos, para ser el templo de Cristo, el altar de Dios. Usted es un altar, usted es ese altar de Cristo. Hemos sido comprados por sangre para ser el templo, el altar de Dios. Por eso es que yo no lo llamo adelante,
para que venga acá adelante, porque usted es el altar. O sea que ahí donde está, Dios lo puede ministrar a usted. Dios lo puede, hermano, sanar, lo puede liberar ahí donde está, porque usted es el altar de Dios. Dios está ahí. Hermanos, usted es el altar de Dios. Tenemos que hacer de Dios un estilo de vida. Cristo no es una religión, Él es una relación. Los que no están casados aquí, yo deseara verlos casados. Quisiera verlos casados. Los que están, hermanos, tal vez cometiendo alguna maldad grande, quisiera verlos libres ya. Quiero decirle que todo está en las manos nuestras. ¿Me entendió? Quiero decirle de que todo está en nuestras manos. Dios ha depositado su gracia. La gracia de Dios, hermanos, es un regalo de Dios, es la salvación de Dios. Que usted no tiene que pagar nada para ser salvo. No tiene que pagar nada para ser sanado, para ser liberado. Usted solamente tiene que decir: Señor Padre, yo quiero eso. Yo quiero esa salvación. Yo quiero esa sanidad. Usted tiene que anhelarla, quererla. Es gratis. Es gratis, es gratis. Está ahí para todo aquel que le reconoce al Señor. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Y hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Ya voy a ir. ¿Está orando? Sí, yo todos los días estoy orando. Pero la pregunta será: ¿será que está tomando a Dios en serio? ¿O simplemente lo hace porque ya es parte de su rutina, porque es rutinario? O porque le han dicho por ahí: es necesario hacer esto, pero en realidad a mí no me ha sido revelado todavía, tal vez. Y yo finalizo con esto. Miren la petición del salmista. Veamos la terapia. Por si alguno de nosotros estamos, hermanos, tal vez en este estado en el que estaba el pueblo de Israel. El libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 20. Iglesia, reitero, este era un estado en el que estaba el pueblo de Israel. Las iniquidades de Dios habían hecho división entre ellos y Dios. Los pecados del pueblo de Israel hicieron que el rostro de Dios se torciera de ellos. Es decir, el favor de Dios ya no estaba con ellos. De eso estamos hablando, de algo que sucedió en el pasado, de algo que sucedió con Israel. El Señor dice que todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros lo tomemos en cuenta, para que nosotros miremos qué fue lo que aconteció en aquel tiempo, de qué manera Dios actuó con ellos. Pues quiere decir, si Dios actuó con ellos así, también puede actuar con nosotros así. Es decir, si actuó bondadosamente con ellos, con nosotros también puede actuar bondadosamente. Pero si fue bien recio con ellos, también lo puede hacer con nosotros, porque al hijo que ama lo disciplina, porque al hijo que ama lo va a corregir, lo va a instruir, lo va a enseñar. Entonces vemos cómo de alguna manera, hermanos, Dios es tan grande. Salmo 19, 20. Venimos con la terapia. La terapia del salmista para con nosotros, para con el pueblo que pueda estar con este proceder, es así. Dice así: Salmos 9, 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Reitero: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Mire lo que dice. Es decir, nosotros vemos al salmista pidiendo a Dios por ese pueblo. Nosotros vemos al salmista pidiendo a Dios para que Dios pueda poner temor en ellos. Es decir, iglesia, si no hay temor en nuestros corazones, si de repente no hay temor de Dios todavía en nuestros corazones, esto quiere decir de que nosotros podemos pedir a Dios para que Él desate el temor del cielo en nuestros corazones. Es decir, temor de Dios tiene que ver con amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El salmista dice: Señor, pon temor en ellos. Pon temor en ellos. Nosotros podemos pedir temor a Dios para poder caminar de una manera temerosa delante de Dios. Temor de Dios no es directamente miedo, no. Es, hermanos, sentir un dolor profundo, es solo pensar en fallar a Dios. Es un amor reverente, es un temor de reverencia a Dios por todo lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. ¿Escuchó?
Mire lo que dice, qué interesante. Conozcan las naciones, dice, que no son sino hombres. Es decir, yo puedo entender que el salmista está diciendo: Alberto, tenés que reconocer de que sos un simple hombre. Es decir, si no tenés la presencia de Dios en tu corazón, no valés nada. Sos como una basura, porque una basura, hermanos, está en el árbol, está verdecita, pero cuando se sale del árbol, cuando, hermanos, se cae del árbol, esa hoja no sirve para nada, hermano. Se seca. Es decir, viene el que limpia, hermano, la junta, la amontona y después le prende fuego. Es decir, no somos más que solamente hombres. Es decir, que no valemos nada si no tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. El salmista dice: Señor, pongo Jehová temor en ellos. Conozcan las naciones que no son solamente sino hombres, solamente hombres. Es decir, ustedes, mujeres, son simplemente mujeres. Nosotros los hombres somos simplemente hombres si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Es decir, Él es el que da valor a nuestras vidas. Él es el que hace valerosa nuestras vidas. Él es el que da significado. Es el que da significado. Él es el que da la vida. Es el que da el propósito. Es el que da el sentido. No hay sentido en una vida donde no está Cristo. Una persona sin Cristo no tiene sentido. Una vida sin Cristo no tiene sentido. No sabe hacia dónde va. Vive el día a día solamente. Dice: yo vivo para disfrutar la vida. Parece mañana y disfruta mañana, entre comillas. Está ahí que viviendo, tratando de disfrutar, y piensa que la vida se trata solamente de eso. Justamente porque no hay temor de Dios en el corazón de ellos. Hermanos, una persona que supuestamente vive la vida, entre comillas, es porque no hay temor en ellos. Es decir, el resultado de que no hay temor en el corazón de esa persona, que solamente vive para divertirse, para pasarla bien, supuestamente, entre comillas, hermanos, para andar así de un lugar a otro, papá. Pero vemos lo que el salmista está mostrando a la iglesia. Vemos la oración, vemos un modelo de nuestra petición que tenemos que incluir en nuestras oraciones todos los días, iglesia. Dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Si usted tiene hijos, pídale al Señor: Señor, pon temor en mis hijos. Si usted tiene esposo, dígale al Señor: Señor, pon temor en el corazón de mi esposo. Si usted tiene esposa, pídale al Señor: Padre, ponle temor en el corazón de mi esposa, que sea una mujer temerosa. Señor Padre, que haya temor en el corazón de ella. Es decir, para que ella pueda apreciar lo que usted aprecia y pueda aborrecer lo que usted aborrece. Iglesia, Dios te ha bendecido el día de hoy. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Pidamos a Dios temor en nuestros corazones. Amén. Y tengamos en cuenta que no somos solamente sino hombres. Somos puro hombres si es que no tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones. Busquemos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Vengamos a la iglesia con deseo de encontrar a Dios. Vengamos a la iglesia con deseo de decir: a ver, ¿qué va a hablar el Señor ahora? Voy a poner en práctica lo que dice el Señor en este día. Hermanos, porque eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios, querer agradar a Dios. Hermanos, ¿sabe qué dice acá? Proverbios 4:19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Saben quién es un impío? Es una persona que no le gusta hacer la voluntad de Dios. Un impío es una persona que no le gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos impíos hay aquí? Pidamos temor a Dios en nuestros corazones, iglesia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Es decir, si en algún momento atravesamos momentos difíciles, no vayan a pensar que es que Dios no está conmigo. No, Dios sí está con nosotros. Dios sí guardará nuestros corazones. Sigamos confiando en Él. Sigamos teniendo temor santo, reverente a Dios todos los días de nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pongámonos.